Entonces lo que el argumento cosmológico dice es cosmo es universo, que si existe un cosmo, tiene que haber una causa del cosmos. Porque de la nada, nada sale, tiene que haber una causa sin causa. Nosotros sabemos hoy por la ciencia, por la ley de la causalidad, causalidad. Oye, despacio, cerebrito. Que todo efecto tiene una causa. Que si aquí hay un efecto X, eso tuvo una causa que lo causó. Y esa causa es Dios. El viejo argumento de nada puede existir sin un origen, así que mi Dios, que no tuvo origen, tuvo que haberlo creado todo. Esta línea de razonamiento se autorrefuta. Si todo lo que existe tiene que salir de algo más, entonces ¿de dónde salió Dios? Y si se va a decir que Dios es eterno y no tuvo origen, entonces no digan que todo necesita un origen. El argumento cosmológico debió morir junto a Tomás de Aquino, y este quizá debería ser el final del video, pero recientemente el argumento se ha puesto de moda gracias a William Lane Craig, quien afirma que la cosmología moderna apoya el argumento si se hace una pequeña modificación. 1. Whatever begins to exist has a cause. 2. The universe began to exist. 3. Therefore, the universe has a cause. Now, as the cause of space and time, this being must be an uncaused, timeless, spaceless, immaterial being of unfathomable power. Pues allí lo tienen. La mayor contribución de William Lane Craig al campo de la filosofía consiste en reemplazar lo existente con lo que comienza a existir en el argumento cosmológico. Ahora veamos algunas objeciones al argumento tal como lo plantea Craig. La premisa 1 es que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y a esto digo, no es cierto. Aún las cosas que existen dentro del universo pueden tener más de una causa. Por ejemplo, la personalidad de un individuo es el resultado de todas las cosas que le han ocurrido, así como de su pasado genético. Si sabemos por experiencia que las cosas que comienzan a existir pueden tener múltiples causas, ¿cómo se justifica la afirmación de que el universo tuvo una causa? ¿Por qué no decir que el universo tuvo 2 causas, o 3, o 1.000.000? ¿Será acaso que decir que el universo tuvo múltiples causas no apoya la conclusión de que existe un Dios único? Una segunda objeción a la premisa 1 es acerca del significado de comenzar a existir. Algunos apologistas afirman que los ateos creen que las cosas vienen de la nada, pero el concepto de creatio ex nihilo o creación de la nada viene de la teología, no de la ciencia. Son apologistas como William Lane Craig quienes afirman que algo puede ser creado a partir de la nada. Cuando yo digo que una silla, por ejemplo, comenzó a existir, me refiero a que los componentes materiales que la conforman fueron arreglados en una configuración que se ajusta a nuestro concepto de silla. Son los apologistas quienes afirman que los componentes de una silla fueron creados en algún punto en el tiempo a partir de la nada. Pero lo que podemos afirmar basados en la evidencia es que todo lo que ha comenzado a existir a lo largo de la historia del universo ha sido creado a partir de materia ya existente. Y si no tenemos razón alguna para creer que algo como una silla pueda ser creada a partir de la nada, ¿cómo se justifica decir que el universo entero sí fue creado a partir de nada? Ahora, pasando a la segunda premisa, Craig afirma que la cosmología moderna apoya el hecho de que el universo comenzó a existir en un punto en el pasado. El problema con este argumento es que la cosmología moderna solo afirma que el universo, como lo conocemos, tuvo un origen. El tiempo se mide de 3 formas. Conforme la materia se expande a través del espacio desde un punto inicial, lo que se conoce como la flecha cosmológica. Conforme la entropía incrementa, a lo que se conoce como la flecha termodinámica. Y conforme los humanos acumulamos recuerdos, es decir, la flecha psicológica. Las 3 clases de eventos en que las flechas se basan para medir el tiempo se originaron después de la primera singularidad. Antes de eso, nuestros conceptos clásicos de causalidad, como la causalidad aristotélica, simplemente no se aplican. Preguntar qué había antes del Big Bang no tiene sentido, ya que nosotros medimos el tiempo acorde a eventos que ocurrieron solo después de la singularidad inicial. Con lo anterior en mente, y considerando la teoría de los universos múltiples, debería resultar obvio que el argumento cosmológico no se sostiene. No obstante, en 2003, Arvin Bort, Alexander Vilenkin y Alan Guth postularon un modelo temporal que, de acuerdo a William Lane Craig, provee evidencia a favor del argumento. Something of a watershed appears to have been reached in the year 2003. In that year, 3 scientists, Arvin Bort, Alexander Vilenkin,
and Alan Guth were able to prove that any universe which is on average expanding throughout its history cannot be infinite in the past, but must have a past space-time boundary. De nuevo, hay un pequeño problema con esto. Veamos lo que ocurrió durante un debate que William Lane Craig tuvo con el físico Sean Carroll. So I'd like to talk about the Bordet-Guth-Vilenkin theorem, since Dr. Craig emphasizes it, and the rough translation is that in some universes, not all, the space-time description that we have as a classical space-time breaks down at some point in the past. Where Dr. Craig says that the Bordet-Guth-Vilenkin theorem implies the universe had a beginning, that is false. That is not what it says. What it says is that our ability to describe the universe classically, that is to say, not including the effects of quantum mechanics, gives out. In case you don't trust me, I happen to have Alan Guth right here, one of the authors of the Bordet-Guth-Vilenkin theorem. Alan, what do you say? He says, I don't know whether the universe had a beginning. I suspect the universe didn't have a beginning. It's very likely eternal, but nobody knows. Después de que el mismo Guth, uno de los autores del modelo temporal en el que Craig basaba su segunda premisa, le señaló personalmente que el modelo no apoyaba en manera alguna su conclusión, Craig, siendo filósofo, se vio en la necesidad de abandonar el argumento cosmológico, y recientemente emitió una disculpa pública en la que admite que el argumento cosmológico, como lo postulaba, era el resultado de un error, y prometió no volver a usarlo. Sí, cómo no. Esta fue la verdadera reacción de Craig. That could be his predisposition or his hope or hunch or something of that sort. You watch your mouth, Shelley. Everyone's entitled to their opinion. Sean Carroll, con justa razón, le señaló a Craig que la intervención de Alan Guth era más que una mera corazonada. Alan Guth does not believe the universe is eternal because it's a hunch or a personal preference. It's because he's a scientist and he's trying to develop models that fit the data. We have puzzles in cosmology. Given his knowledge of the models, he believes the best way forward, the most promising way forward, are the models in which the universe is eternal. And that is your opinion. Con dos de sus dos premisas refutadas, debería resultar obvio que el argumento no se sostiene. Pero el último clavo en el ataúd del argumento cosmológico es que aun si concedemos ambas premisas, y aun si admitimos que la conclusión se sigue de manera lógica a partir de ellas, el argumento solo probaría que el universo tuvo una causa. No ofrece evidencia alguna de que esa causa posea inteligencia, poderes sobrenaturales, o cualquiera de los atributos con que suele asociarse a Dios, ni hablar de la versión particular de Dios en la que William Lane Craig y Miguel Núñez creen. Y en este punto me permito citar a Richard Dawkins. Aun si nos permitimos el dudoso lujo de invocar algo que de manera arbitraria termine con la regresión infinita y de darle un nombre, no existe razón alguna para conferirle cualquiera de las propiedades normalmente asociadas con Dios: omnipotencia, omnisciencia, bondad, creatividad para diseñar, por no mencionar atributos tan humanos como escuchar oraciones, perdonar pecados y leer nuestros más profundos pensamientos. Pero, ¿por qué habríamos de creerle a Dawkins? Después de todo, él es solo un sucio ateo. Veamos lo que uno de los apologistas cristianos en boga tiene que decir al respecto. Merely complaints that this cause hasn't also been shown to be omnipotent, omniscient, good, creative of design, listening to prayers, forgiving sins, and reading innermost thoughts. So what? The argument doesn't aspire to prove those things. Así que quizá este tipo, que dice que el argumento cosmológico de Kalam no prueba o pretende siquiera probar la existencia de un ser con las características de un dios, debería hablar con este otro tipo que se la pasa usando el argumento cosmológico para probar la existencia de Dios. Pues allí está. El argumento cosmológico de Kalam no se sostiene en evidencia científica, es lógicamente inconsistente, y si no lo fuera, no probaría la existencia de Dios. Pero a todo esto, ¿de dónde salió el universo? ¿Por qué el universo existe en vez de no existir? ¿Y por qué existe del modo en que existe en vez de existir de otro modo? Bueno, no lo sé. Actualmente las mentes mejor entrenadas del planeta trabajan día y noche para resolver estas y otras preguntas igualmente fundamentales, mientras otros se limitan a tratar de insertar su versión particular de Dios en ese hueco en nuestro conocimiento. Quizá el universo en realidad salió de la nada. Quizá el universo siempre existió de un modo u otro. Quizá nuestro universo solo es uno de los muchos universos posibles. Y quizá, solo quizá, el universo es en realidad el resultado de la intervención de alguna especie de inteligencia divina.
En este momento simplemente no lo sabemos. Pero sí sé esto. Si simplemente nos conformamos con aceptar las conclusiones que se nos ofrecen sin fundamento alguno, jamás encontraremos la respuesta.